Cálculo, clase número 9, primera parte de derivadas, corresponde a derivada en un punto, función derivada y álgebra de la derivada. Muy bien, consideramos una función que sea continua en un intervalo, en este caso le pedimos que sea un intervalo abierto ahí, y tomamos dos valores diferentes que estén dentro del intervalo donde la función es continua. Uno es el valor x y el otro es el valor a. Bien, pedimos a la variable independiente, a la variable x, que genere un incremento. Esto sería x menos a, es la distancia que hay entre los dos puntos sobre el eje de abscisas. Esto sobre un gráfico sería, tenemos un punto x y un punto a. La distancia entre estos dos valores, entre x y a, ese incremento verde, es x menos a. Esto es lo que se denomina un incremento de la variable independiente. El incremento es lo que aumenta la función desde el punto a hasta el punto x. Es claramente x menos a. Muy bien. A su vez, este incremento de valores desde x hasta a genera un incremento de las imágenes, un incremento de la variable dependiente. Esto sería la distancia que va desde la imagen del punto a, que es f de a, acá el punto negro sobre el eje de ordenadas, y el punto f de x, el punto naranja, sobre el eje de ordenadas. Esto sería ese incremento. Tenemos el incremento verde, que es el de la variable independiente, y el incremento rojo, que es el de la variable dependiente, que viene generado por el primer incremento. Si cambia el primer incremento, lógicamente cambia el segundo. Bueno, vamos a denominar cociente incremental a, precisamente como el nombre lo indica, el cociente de los incrementos. Si esto sería como la tasa de variación que tiene la variable dependiente respecto a la variable dependiente. Sería el ratio, podríamos decir, de incremento que sufre la variable dependiente. Dividimos la variable dependiente en la variable independiente. Esto se lo denomina cociente incremental. Bien, habiendo definido el cociente incremental, definimos derivada de la función en el valor a al límite del cociente incremental cuando el incremento verde tiende a ser 0. Vamos al gráfico. La idea es este incremento achicarlo de manera que ese x menos a tienda a ser 0, que esa distancia verde tiende a ser 0. Entonces ese límite entre ambos incrementos es lo que se denomina derivada de la función en el punto a. Límite cuando x tiende a del cociente incremental, ¿no? Si x tiende a, lógicamente, si el punto naranja tiende a estar sobre el punto verde, el incremento tiende a ser 0. Esto, lógicamente, yo puedo modificar el punto, eso no importa dónde esté el punto a, pero el valor de la derivada cuando me posiciono en el punto a, la derivada evaluada en el punto a, se obtiene haciendo el límite del cociente incremental. Esto se nota f' evaluado en a. Como notaciones alternativas también tenemos la derivada de f respecto de x en función de a o evaluada en a, o también la derivada de y en función de x evaluada en el punto a, ¿no? Siendo f e y notaciones equivalentes. Pero la más usual y la que vamos a utilizar nosotros principalmente es esta. Bueno, tomamos un ejemplo, ¿sí? Tomamos la función x cuadrado más 3, me pide hallar la derivada evaluada en 2, f' evaluada en 2, tomamos acá en verde la definición que acabamos de dar. Por cómo es la función, yo lo que tengo que hacer es límite cuando x tiende a 2, a, acá en este caso es 2, me pide que lo calcule en 2, de f de x menos f de a, es decir, f evaluada en 2, sobre x menos a, sobre x menos 2. ¿Quién es f de x? Bueno, f de x es la función. ¿Y quién es f de 2? Bueno, es la función evaluada en 2. Si f de x es la función y f evaluada en 2, simplemente tengo que reemplazar la x por 2. Esto lo trabajamos algebraicamente. Queda un límite a resolver. Este límite siempre va a ser una indeterminación 0 sobre 0. Sabemos salvar las indeterminaciones. En este caso es 0 sobre 0 con polinomios, así que factorizo, simplifico y resuelvo. La derivada evaluada en 2 de esta función es 4. f' en 2 vale 4 para esta función.
Ejemplo 2, tomemos ahora la función módulo de x, me piden hallar la derivada en 0, f' en 0. Bueno, vamos nuevamente con la misma definición tildada acá en verde. F evaluado en 0 es el límite cuando x tiende a 0, porque a en este caso es 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Muy bien, f de x es el módulo de x, f evaluado en 0 será el módulo de 0, debajo me queda x menos 0, ¿no? Que es x, así que no lo pongo. El módulo de 0 es 0, así que me queda el módulo de x sobre x. Sabemos, después de estudiar límite, que este límite no vale lo mismo a derecha y a izquierda, entonces lo desarmo. A derecha es el módulo de x sobre x, a derecha es 0, dentro del módulo tengo un número positivo, así que el módulo de x es x. X sobre x da 1. Bien, a izquierda, dentro del módulo tengo un valor negativo, así que el módulo le va a cambiar el signo, ¿sí? El módulo de 0 por izquierda de un número negativo es menos x para que me quede positivo, y esto es, simplifico x con x, menos 1. A estas dos expresiones que provienen del límite que define la derivada por derecha y por izquierda es lo que se lo suele llamar derivadas laterales, así como son límites laterales que provienen de la definición de la derivada, se los llama derivadas laterales, derivada por derecha y derivada por izquierda. Más allá del concepto de derivada, nosotros sabemos que si los límites laterales en un punto no son iguales, el límite no existe. Es decir, que dado que estos dos límites laterales, que son las derivadas laterales, son diferentes, el límite que yo estoy pidiendo calcular no existe. Y si no existe el límite que define la derivada, no existe la derivada. Es decir, que la función módulo de x no tiene derivada en 0, o, como diríamos más habitualmente, no es derivable en 0. No existe la derivada evaluada en 0. Bueno, avancemos, definimos. Consideramos ahora la derivada en un punto genérico del intervalo, ¿sí? En lugar de en un punto específico a, un punto x genérico del intervalo. Y ahí vamos a tener, si el punto x es variable, ya no una derivada evaluada en un valor, sino vamos a tener una derivada evaluada en una variable x. Bueno, a esa derivada genérica de una función se la llama función derivada. La derivada de una función sin evaluar, o evaluada en un punto genérico, que es lo mismo decir, se lo denomina función derivada. Si la función tiene derivada, tiene función derivada. El dominio de la función derivada es el mismo dominio, lógicamente, que la función original, porque una depende de la otra. Para poder llegar a la función derivada vamos a hacer una reestructuración de la derivada. Vamos a renombrar lo que estuvimos viendo recién. Este mismo gráfico lo vamos a renombrar. Como el punto A ya no va a ser un punto fijo, lo que vamos a hacer es llamarlo x. Y al incremento a esta distancia, desde A hasta X, la vamos a llamar delta, o usualmente se lo llama H también, como para abreviar. Entonces este punto que está acá en naranja va a dejar de ser X y va a ser el punto X genérico más el incremento. Es decir, vamos a llamar a un delta de X, el delta sería el incremento, lo vamos a llamar H. De modo que el punto de partida es X y el punto de llegada acá de este incremento es X más H. Es decir, ahí, este punto lo llamamos X y este segundo punto es X más H. Entonces ahora este incremento está acá de la variable dependiente, esa distancia es H, ¿no? Si restamos lógicamente X más H menos X, me da efectivamente H. Ahora, las imágenes de x es f de x y de x más h es f de x más h. Muy bien, este es el incremento verde, ¿no? Este incremento verde acá es h, y este, f de x más h menos f de x, es el incremento de la variable dependiente. El cociente incremental era el incremento rojo menos el incremento rojo dividido el incremento verde. Ahí. Este era el cociente incremental que habíamos definido originalmente. A partir de la nueva definición, el incremento de arriba es f de x más h menos f de x, y el incremento abajo es h. Ahora, x tendía a A en la definición. ¿Pero por qué x tendía a A? Porque yo quería que esta distancia verde tienda a ser 0. Bueno, eso es lo mismo decir que h tienda a ser 0, ¿no? Si hacemos
lo digo nuevamente, x más h menos x, o si hacemos x más h tender a x, es lo mismo que h tiende a ser 0. Entonces esta nueva definición, que es equivalente a la anterior, simplemente renombrando los extremos del incremento, es lo que nos va a permitir obtener la función derivada. Porque va a quedar la x, fíjense que el parámetro del límite ya no es x, sino que es h, entonces va a quedar la x en la expresión al resolver el límite. Vamos con ejemplos de eso. Me pide, esta es la misma función que habíamos obtenido la derivada evaluada en 2 y nos había dado 4. Bueno, ahora me pide obtener la función derivada, me pide f' en x. Bueno, vamos a usar esta nueva estructura que definimos recién, nos va a quedar el límite cuando h tiende a ser 0 de f de x más h, que consiste en venir a la expresión y reemplazar la x por x más h, o sea, x más h al cuadrado más 3, menos f de x, ahí, x cuadrado más 3 sobre h. Bueno, hay que trabajar el numerador algebraicamente, cuadrado del binomio en esta estructura, ahí, supresión de paréntesis, acá y acá. Juntamos términos semejantes, acá x cuadrado con menos x cuadrado se va, 3 con menos 3 se va, y queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sabemos resolverlo, extraemos factor común h en el numerador, simplificamos, y ahora, como h tiende a ser 0, este segundo término desaparece y este queda como está. Quiere decir que la derivada es 2x. La función derivada de x al cuadrado más 3 es 2x. Y si nosotros evaluamos la función derivada en el mismo punto que habíamos obtenido antes, obtenemos lógicamente el mismo valor. La particularidad o el beneficio de la función derivada es que me permite obtener la derivada evaluada en el punto que quiera. Simplemente sustituyo la x por 2 y obtengo 4. Si yo tuviese que calcular la derivada de esta función evaluada en 16 puntos, no me conviene resolver el límite anterior 16 veces, sino que conviene obtener la función derivada y luego evaluar la función derivada. Bueno, algunas derivadas importantes que vamos a ir calculando utilizando la definición. Empezamos con la derivada de una constante, vamos a probar que es 0. Es bastante sencillo, simplemente aplicamos la definición. Como la función es constantemente k, al sustituir x más h sigue dando k, y para x sigue dando k. Ahora, alguien podría decir, esto es 0 sobre 0. Sí, pero en realidad abajo tiende a ser 0. Es 0 por derecha o es 0 por izquierda. Pero arriba es efectivamente 0. Entonces esta expresión es, por ejemplo, 0 sobre 0001 o 0 sobre menos 0001. El 0 de arriba no es de tendencia, sino que es realmente 0. Entonces esto da 0. Hemos probado de manera muy sencilla que usando la definición de derivada, la derivada de cualquier constante va a ser 0. Si a mí me piden derivar 16, a partir de esto yo ya sé que es 0 y no necesito rehacer la definición la derivada por definición. ¿Sí? Para cualquier constante su derivada es 0. Bueno, la derivada de la función identidad, la derivada de x, es 1, esto también lo vamos a demostrar. Estas cosas se demuestran una sola vez y después se utilizan en el álgebra de la derivada. Cada vez que tenga que derivar una constante, no voy a resolver este límite, simplemente voy a poner 0. Y cada vez que tenga que resolver la derivada de la función identidad, no voy a resolver este límite, sino que directamente voy a poner 1. Pero ahora hay que demostrarlo. Bueno, aplicamos la definición, como la función es x más h, sustituir la x por x más h es x más h, menos f de x, que es x, en el numerador. X y x se simplifican, queda h sobre h y h sobre h es 1. Entonces he probado que la derivada de x es 1. No importa bajo qué circunstancias, cada vez que quiera derivar x, voy a directamente poner un 1. Bien, seguimos con derivadas importantes. La derivada del seno de x es el coseno de x. Esto lo vamos a demostrar, lógicamente. Traemos nuevamente la definición de derivada. Seno de x más h por f de x más h menos seno de x por f de x sobre h. Vamos a traer identidades trigonométricas acá para ayudarnos a resolver este ejercicio. El seno de la suma yo lo traigo acá para explicar. Recuerden que siempre les dije que tienen que tener a mano las
identidades trigonométricas, si es que no las saben, sería ideal que las sepan, pero si no, al menos tenerlas a mano porque se van a utilizar. Bueno, el seno de la suma con esta expresión, seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, lo aplicamos acá en seno de x más h, queda seno de x coseno de h coseno de x menos seno de x. Entre la primera expresión y la última podemos asociar, juntar el seno de x por coseno de h con el menos seno de x hacia adelante, armar una fracción y después con el seno de h y el coseno de x armar otra fracción con denominador h. ¿Por qué? Porque la tendencia es en h, entonces acá seno de h sobre h ya sé lo que me va a resultar y en la primera fracción vamos a sacar factor común seno de x. Me queda coseno de h menos 1 sobre h y seno de h sobre h. Coseno de h menos 1 yo estoy casi seguro que es un límite que ya hemos resuelto en la práctica de límite, pero por las dudas, si no es así, se resuelve por método del conjugado. Multiplicamos y dividimos por el conjugado, arriba me queda el resultado del producto de los binomios conjugados, abajo queda el producto armado, sustituimos arriba por seno cuadrado de h por la identidad pitagórica y acá uno de estos dos cuadrados del seno de h con el h de abajo me va a dar 1. El coseno de h más 1 acá abajo me va a dar 2, pero me queda un seno de h arriba que es 0, así que es un número multiplicando a 0, 0. Todo este límite da 0 y por lo tanto todo este límite da 0. Por otro lado, el seno de h sobre h sabemos que da 1 y el coseno de 0 es 1. Quiere decir que acá me queda 1 por 1. Entonces este límite es 0, este límite es 1, 0 más 1 es... perdón, este límite no es 1. Acá este es 1. Pero esto multiplica al coseno de x. Y el coseno de x no hay que reemplazarlo porque el coseno es de x, no de h. Entonces de este lado me queda 1 por coseno es coseno. Y de este lado me queda seno de x por 0, que es 0. Entonces todo esto va a 0 y todo esto va a coseno de x. Y ahí hemos probado que la derivada es coseno de x. Ahí terminó de resolverse el límite y probamos que la derivada del seno es el coseno. Lógicamente, a partir de ahora, cada vez que tenga que calcular la derivada del seno, no vamos a resolver este límite, sino que vamos a directamente sustituir coseno de x. No es lo mismo que en un ejercicio me pida calcular una derivada que demostrar una derivada. Cuando yo tengo que demostrar que la derivada del seno de x es el coseno, se hace mediante este procedimiento. Si yo simplemente tengo que resolver la derivada, al seno la cambiamos por coseno y se acabó. Muy bien, la derivada del coseno es menos seno. Dado que es un procedimiento similar al anterior, esa demostración les queda pendiente a los alumnos. Seguimos con derivadas que son importantes. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Siempre usamos la misma definición. El cociente incremental, el límite de x más h, la función de x más h es el logaritmo de x más h. F de x es logaritmo de x, abajo sobre h. Aplicamos en el numerador propiedades del logaritmo. La diferencia de los logaritmos es el logaritmo del cociente. Así que juntamos estos logaritmos del numerador en un solo logaritmo. Aplicamos ahora nuevamente las propiedades del logaritmo. Es 1 sobre h por el logaritmo de algo. Ese 1 sobre h sube multiplicando. Acá puedo distribuir la x para armar 1 más h sobre x y enrocar el límite con el logaritmo. Fíjense que esta es una indeterminación de 1 al infinito que la podemos resolver con la fórmula del número b. Necesitábamos que en el numerador esté esta expresión x, h sobre x invertida, que aparezca un x sobre h en el exponente. Así que multiplico y divido por x. El x del numerador lo asocio con el h, así me queda todo este corchete, que es la indeterminación 1 más b elevado a la 1 sobre b, que cuando b tendía a 0, recordemos que daba el número b. Así que todo ese corchete da el número b, y en el exponente me queda 1 sobre x, ¿no? Que no tiene h, así que es 1 sobre x. Esto da, todo este límite da e elevado a la 1 sobre x. Bueno, por propiedades del logaritmo, este 1 sobre x baja multiplicando, y me queda el logaritmo de, que es el logaritmo de la base, que da 1. Así que he probado
límite y he probado la derivada. Cada vez que tengamos que derivar el logaritmo, vamos a poner 1 sobre x. Muy bien, y ahora empezamos con el álgebra de la derivada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se comporta mediante las operaciones la derivación. Entonces empezamos con la derivada de una suma. Si yo tengo dos funciones que sean derivables, que tengan derivadas, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esto lógicamente hay que demostrarlo, así que lo probamos usando la definición. La derivada de f de a más g de a, esto derivado en un punto, es la función f más g evaluada en x menos la función f más g evaluada en a sobre x menos a cuando x tiende a. Bien, quiero probar que este límite lo puedo descomponer en dos límites de manera que uno defina a f' y otro defina a g'. Muy bien, la suma de f más g evaluada en x es lo mismo que evaluar a f y después evaluar a g. Lo mismo ocurre acá, ¿no? F más g evaluado en a es sumar dos funciones, así que en este caso, usando la definición de la suma de funciones, digamos, esto es f de a más g de a, pero con este menos de adelante se transforma en un menos sobre x menos a. Esto puedo agrupar convenientemente. Una fracción con lo que tiene f, otra con lo que tiene g de x con g de a sobre x menos a, f de x con f de a, acá. Desarmar en dos límites ahora porque el límite es distributivo respecto a la suma, y este límite define a f' evaluado en a y este define a g' evaluado en a. Entonces, ¿qué probé? Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, o dicho de otra forma, que la derivación es distributiva respecto a la suma. Ejemplo de esto. Bien, me pide hallar la derivada de x más coseno de x. Bueno, yo podría usar la definición o podría usar el álgebra de la derivada, la propiedad de la derivada de la suma y las derivadas que ya demostré previamente cuánto dan. Así que la derivada de x más cosa, acá falta el más 3. Bueno, cambiamos la función, acá más 3. También probé cuánto da la derivada de una constante. Bueno, esta derivada es distributiva respecto de esta suma. Entonces, esta derivada es la derivada de x más la derivada del coseno más la derivada de 3. ¿Qué probamos? Que la derivada de la función de identidad es 1, que la derivada de 3 es 0 porque es una constante y la derivada del coseno es menos seno. Así que ahí calculé, obtuve la derivada, vamos de vuelta, obtuve la derivada sin tener que pasar por el proceso de la resolución del límite. Yo sé que la derivada es un límite, pero lo puedo resolver utilizando propiedades. Bueno, derivada de un producto ahora, quiero ver qué me da la derivada de multiplicar dos funciones derivables. Bueno, y voy a probar que la derivada del producto es esta expresión, que va a ser bastante habitual una vez que hayamos resuelto unas cuantas derivadas, que se suele leer como la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ojo que la derivación no distribuye respecto al producto, ¿sí? La derivada del producto no es el producto de las derivadas. Bueno, esto hay que probarlo. Usamos la definición. El producto evaluado en x menos el producto evaluado en a sobre x menos a, límite cuando x tiende a. Bien, por, nuevamente, definición del producto de derivadas, f por g evaluado en x es f evaluado en x por g evaluado en x, lo mismo ocurre con a. Si nos queda esta expresión, a la que le vamos a agregar, sumando y restando, ¿sí? Vamos a hacer este artificio matemático, vamos a agregar sumando y restando f de a por g de x. ¿Sí? Como lo agregamos sumando y restando, no alteramos la igualdad y podemos seguir con la demostración. Vamos a agrupar a las dos primeras expresiones extrayéndole factor común g de x. Acá este g de x sale de factor común, me queda f de x menos f de a. Y a las dos segundas le vamos a sacar de factor común f de a, que sale hacia adelante, así que me queda g de x menos g de a. Distributiva del denominador para armar dos fracciones, y acá reescribo convenientemente al distribuir el límite,
me queda el límite de esta expresión y g de x multiplicando lo escribo aparte solamente por conveniencia estética. Acá f de a lo escribo adelante, le aplico el límite a todo esto y me queda todo esto agrupado en una expresión. Bueno, ¿qué es todo este límite? Es f' evaluado en a. Y esto es g de x, pero cuando x tiende a es en este caso, así que esto es g de a. Todo esta expresión que está luego del punto de la multiplicación es g derivado evaluado en a, y esto es f de a, y el límite de una constante es la misma constante, así que me queda f de a. Y fíjense que me quedó la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces probé que la derivada del producto se puede resolver mediante esta expresión. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Antes de hacer esto vamos a hacer un corolario, que sería la propiedad del producto entre una constante y una función, es decir, esta expresión alfa, que siendo un número, no una función, por f derivado. Si aplicamos esta misma fórmula queda la constante derivada por f sin derivar, acá, más la constante sin derivar por f derivado. ¿Pero qué probamos hace un ratito? Que la derivada de alfa es 0. Entonces toda esta expresión desaparece y me queda que la derivada de una constante por una función es la constante por la función derivada. Se suele decir que la constante sale de la derivada, ¿sí? La constante cuando está multiplicando no se deriva. Bueno, ahora sí, un ejemplo de cada una de esas dos expresiones. Vamos a derivar primero coseno por seno. F de x es coseno por seno de x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, la del producto entre dos funciones. Entonces me queda coseno derivado por seno sin derivar, la primera derivada por la segunda sin derivar, más coseno sin derivar, la primera sin derivar, por seno derivado, la segunda derivada. Hay que calcular la derivada del coseno y la derivada del seno. Lo sabemos porque lo probamos hace algunas diapositivas. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno. Me queda menos seno por seno más coseno por coseno, que es menos seno cuadrado más coseno cuadrado. Y bueno, esta expresión es el coseno del ángulo doble. Así que la derivada del seno por coseno es el coseno de 2x. Y ahí resolví una derivada que sería bastante compleja resolver usando la definición, de manera mucho más sencilla usando la propiedad de la derivada del producto. Bueno, un ejemplo del corolario que hicimos, vamos a derivar ahora 5 por seno de x, ¿sí? Usamos esta expresión, el 5 sale de la derivada y no se deriva únicamente el seno de x, la derivada del seno de x es el coseno de x, y ahí está el ejercicio resuelto. Bueno, derivada de una potencia de exponente natural, ¿sí? Queremos derivar x a la n. Bueno, esto es una fórmula que esto lo vamos a tratar de demostrar para poder utilizarlo cada vez que tengamos x elevado a algún exponente. Sabemos cuánto da la derivada de x, pero nada más, no sabemos cuánto da, por lo menos por ahora, de x al cuadrado, de x al cubo, de x a la quinta. Bueno, según esta expresión, en función de cuánto valga n, puedo calcular cuánto vale la derivada usando esta fórmula. Bueno, lo hacemos por inducción completa. Tenemos que probar primero que vale para n igual 1. Bueno, vale, porque la derivada de x, si nosotros respetamos esta fórmula, n es 1. Entonces me queda 1 por x elevado a la 1 menos 1, ¿sí? Que es x a la 0, y x a la 0 da 1. Así que 1 por 1 es 1. Entonces se verifica. Planteo la hipótesis inductiva. Supongo que vale para n igual h, que para n igual h es verdadero que la derivada de x a la h es h por x a la h menos 1. Y ahora tengo que probar, que demostrar mi tesis inductiva, que es que vale para h más 1. Es decir, que la derivada de x a la h más 1 es h más 1 por x a la h, ¿no? Porque sería h más 1 menos 1. N es h más 1, h más 1 menos 1, h. Esto es lo que quiero probar. Si pruebo la tesis inductiva, pruebo la fórmula. Bueno, muy bien. Partimos de acá, ¿sí? de la función que quiero probar su derivada, por ahora sin derivar, y la voy a reescribir como x por x a la h, ¿no? Esto por la propiedad de
producto de potencias de igual base. Acá se sumarían los exponentes y llego acá. Entonces ahora voy a derivar eso usando la fórmula de la derivada del producto. X derivado por X a la H sin derivar, más X sin derivar por X a la H derivado. Bueno, X derivado ya sé que da 1. Y X a la H derivado es mi hipótesis inductiva. Así que vale esta derivada H por X a la H menos 1. Acá. Bueno, muy bien. Escribamos esto de manera un poco más cómoda. 1 por X a la H es X a la H. Este H lo expreso adelante. Y X por X a la H menos 1 se suman los exponentes y me queda X a la H. Factor común ahora X a la H y ahí probé la tesis inductiva. Bueno, lógicamente 1 más H es lo mismo que H más 1. Así que me alcanza para probar la tesis inductiva y por lo tanto para demostrar esta fórmula que tenemos ahí. Bueno, derivada de un cociente. F y G son funciones derivables. ¿Sí? Le voy a pedir que sean funciones derivables y que G de A no sea 0 para que yo pueda plantear este cociente, ¿no? Si G de A vale 0, estoy dividiendo por 0 y no existe. Si G de A no es 0, es decir, en el valor donde yo vaya a derivar, la derivada del cociente F dividido G es esta fórmula, ¿no? Que es parecida a la anterior, pero lógicamente no es igual, que es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador. Digo. Bueno, esto también hay que probarlo, ¿no? Partimos de la definición F sobre G evaluado en X, perdón, menos F sobre G evaluado en A, sobre X menos A cuando X tiende a. Aplicamos la definición del cociente de dos funciones, f de x sobre g de x, f de a sobre g de a. Bien, ahora vamos a sacar denominador común entre estos dos. Acá es g de x por g de a, me va a quedar f de x por g de a, acá, menos f de a por g de x, acá. Como denominador g de x por g de a dividido x menos a, bueno, queda todo multiplicando, ¿no? G de x por g de a por x menos a. Con este denominador se van a multiplicar denominadores con denominadores, ¿no? Porque dividir por x menos a es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x menos a, entonces quedan multiplicándose. Bueno, me queda esta expresión a la que le voy a agregar en el numerador, por este artificio matemático, multiplicando f de a por g de a, ¿no? Lo agregamos sumando y restando. F de a por g de a, sumando y restando, no altera la igualdad, puedo seguir avanzando con la demostración. Bueno, factor común a los dos primeros g de a, me queda f de x menos f de a. Factor común a los dos que siguen menos f de a, para que este g de a me quede negativo y este g de x me quede positivo. Reescribimos convenientemente. Este g de x sobre g de a sale, lo escribo afuera, ¿sí? Lo escribo afuera, 1 sobre. Estos dos que me quedaron los desarmo, así en dos fracciones. Ambos, como este lo saqué, van a quedar con denominador x menos a. Y pongo el denominador debajo del corchete, para que acá me quede el g de a aparte y acá el f de a aparte. Entonces acá me queda esta expresión y esta expresión. Cuando le apliquemos límite a todo, esto me va a dar f' evaluado en a. Esto me va a dar g de a. Esto sigue siendo f de a, porque es límite de una constante, y este también. Y esto es g' evaluado en a. Y este límite acá, g de x, como x tiende a A, es g de a. Ahí. Escribamos esto mejor, g de a por g de a es g de a al cuadrado. Y ahí probamos la fórmula. Bueno, ejemplo de fórmula del cociente. Me pide calcular la tangente, ¿no? La derivada de la tangente. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, porque la tangente es seno sobre coseno, con su entidad trigonométrica. Entonces usamos la fórmula del cociente para obtener la derivada de la tangente, que también es una derivada que no vamos a, cada vez que nosotros tengamos que derivar la tangente, hacer esta expresión, sino que lo que estamos haciendo es utilizando este ejemplo del cociente para también anotar una derivada que es importante saber, porque la tangente va a aparecer varias veces, entonces es importante saber cuánto da como derivada. Bueno, usamos la fórmula. Numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Bueno, la derivada del seno sabemos que es el coseno, la del coseno sabemos que es menos seno,
escribamos un poquito mejor. Acá menos seno por menos seno es más seno cuadrado. Abajo coseno al cuadrado, no coseno de x al cuadrado, es coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado más seno cuadrado por identidad pitagórica es 1. 1 sobre coseno cuadrado, o lo que es lo mismo decir secante cuadrado. Entonces la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, y ya la podemos anotar y utilizarla cada vez que nos aparezca la tangente y evitar este procedimiento. Y además lo aprovechamos como ejemplo de cómo se utiliza la fórmula del cociente. Bueno, derivada de una función compuesta. Esto vamos a hacer una demostración un poco más liviana, porque es un poco rebuscado hacerlo con tanta precisión o con tanta rigurosidad, pero igual vamos a ver cómo funciona, al menos. Una función compuesta, la derivada de esta fórmula se le suele llamar regla de la cadena. Si f y g son funciones que tienen derivadas, entonces yo quiero derivar la función compuesta, ¿no? G está dentro de f. Entonces esta derivada es la derivada de f evaluada en g por la derivada de g evaluada en x. ¿Sí? Se deriva primero la función de afuera, se mantiene su composición con g, y después se deriva la función de adentro. A veces se le dice derivación telescópica también. Bueno, vamos a demostrarlo, o al menos por arriba, ¿no? Esto es la derivada compuesta de f con g, acá la derivada, no, perdón, la función compuesta de f con g evaluada en x, la función compuesta de f compuesto con g evaluada en a sobre x menos a. Verán que esto es la definición de la derivada, y tengamos en cuenta la definición de la derivada de g, ¿no? Porque fíjense que acá aparece, entonces la traigo a la demostración. La derivada de g evaluado en a es esta expresión, ¿no? G en x menos g de a sobre x menos a. Bueno, vamos a partir de acá, ¿no? De este lado. ¿Qué significa f compuesto con g? Bueno, que en lugar de ser f de x, es f de g de x, ¿no? Definición de función compuesta. Y acá f compuesto con g, en lugar de ser f de a, es f de g de a, por definición de función compuesta. Bueno, esto yo lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Acá, ojo que le quité el límite, fíjense que le quité el límite. Yo puedo multiplicar y dividir por g de x menos g de a, ¿sí? Y enrocar los denominadores para llegar acá. Multiplico y divido por g de x menos g de a, que son iguales, y enroco los denominadores, los conmuto. Ahí. Entonces toda esta expresión ahora se parece a una derivada, y todo esto se parece a una derivada, son al menos cocientes incrementales. Bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a a? Si x tiende a ser a, entonces g de x tiende a ser g de a. Si x es un número parecido a, entonces la imagen de g de x es un número parecido a g de a. Entonces todo este denominador tiende a ser 0 también cuando x tiende a. Entonces si yo escribo límite cuando x tiende a de esta expresión, esto tiende a ser 0 y esto también. ¿Sí? Esta expresión le aplico límite lado a lado y esto tiende a ser 0. Entonces yo puedo pensar que este límite es lo mismo plantear que x tiende a ser a que g de x tiende a ser g de a. Entonces esto, si nosotros miramos, o mejor dicho, no miramos momentáneamente g, ¿no? Lo que nos queda es el límite o la derivada de f. Bueno, pero la derivada de f no evaluada en x, sino evaluada en g, que es efectivamente f' evaluada en g, ¿no? Esto que está acá, porque es como que está cambiando la variable de la derivada. En lugar de obtener la derivada evaluada en a, la obtengo en g de a. Y acá sí me da la derivada en g de a. Entonces ahí me queda aproximadamente una demostración un poco somera, un poco chapucera, pero ahí para mostrar al menos de dónde surge esta idea. Bueno, veamos un ejemplo de regla de la cadena. ¿Cuándo tengo que aplicar regla de la cadena? Primero, bueno, cuando hay una función compuesta, cuando hay una función adentro de otra función. Yo tengo acá seno de la raíz cuadrada de x, entonces tengo que usar necesariamente regla de la cadena porque no tengo la fórmula de la derivada del seno de la raíz de x. Calculamos el seno de x. Si esto fuese seno de x no tengo mucho que hacer, pongo coseno de x y se acabó. Pero acá es seno de otra cosa. Entonces tengo que caer en la regla de la cadena, ¿sí? Que es esta que reescribí ahí.
Bueno, ¿qué me va a quedar? La derivada del seno de la raíz de x, evaluada en la raíz de x, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de raíz de x. ¿Sí? Estas serían las derivadas que tengo que resolver para poder obtener la derivada de la función compuesta. Bueno, para poder derivar raíz de x voy a reescribir esto con notación de exponente de fraccionario, x a la 1/2, y usar esa fórmula de x a la n que demostré pero no mostré ningún ejemplo. Así que vamos a tomar esto también como ejemplo de esa fórmula. Bueno, la derivada del seno es el coseno, pero evaluado en g. Así que en lugar de que la derivada del seno de raíz de x sea el coseno de x, es el coseno de la raíz de x. Es decir, el argumento sigue siendo el mismo. La derivada del seno de algo es el coseno de eso. Entonces el seno de raíz de x es coseno de raíz de x. Y ahora, para derivar esto, uso la fórmula de x a la n, donde la n bajaba multiplicando, n es 1/2, así que me va a quedar 1/2, por x a la n menos 1 era la fórmula, así que 1/2 menos 1. Bueno, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Acá, en este exponente tengo dos veces el mismo paso. Acá, menos 1/2. Y bueno, menos 1/2 lo puedo primero escribir adelante, ¿sí? Para no confundir, porque ojo que esta raíz está dentro del coseno y todo esto no. Entonces, ojo con multiplicar estos dos, ojo con asociar acá. Eso no se puede asociar, ¿no? Lógicamente, están aparte. Bueno, entonces por eso, para no tomar esa confusión, lo expreso adelante. Y como tiene un exponente negativo, lo paso al denominador, ¿no? Lo junto con el 2. Bueno, pero x a la 1/2 es raíz de x, así que esto es 2 por raíz de x, coseno lo multiplico con el 1, me queda coseno de raíz de x, y ahí tengo la derivada, por regla de la cadena. Derivo la función de afuera, que es el seno, por derivo la función de adentro, que es la raíz de x. Regla de la cadena. Bueno, derivación logarítmica, otro proceso de derivadas. Yo tomo dos funciones derivables, tales que una es exponente de una potencia y la otra es base, ¿no? Tomo la función auxiliar h, que es f elevado a la g. Entonces, ¿cómo vamos a derivar eso? Bueno, vamos a aplicar logaritmo lado a lado. G de x va a bajar multiplicando por propiedades del logaritmo. Y ahora vamos a derivar lado a lado. De este lado hay que usar regla del producto y de la cadena. Y de este lado hay que usar regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Porque acá tengo el logaritmo de h. Tengo una función adentro de otra función. Y acá también tengo el logaritmo de f. Tengo una función adentro de otra función. Bueno, acá aplicamos la regla del producto primero. La primera derivada por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora vamos a hacer las dos reglas de la cadena. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de h es 1 sobre h. Por regla de la cadena, lo de adentro derivado. H derivado. Acá lo mismo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de f es 1 sobre f por lo de adentro derivado. Es decir, f de x prima, derivado. Bueno, ajustemos esto un poquito algebraicamente, todo esto en un corchete. Acá fíjense que f' lo subí, acá lo multipliqué por un 1. Y esta h viene multiplicando para acá. Así que está dividiendo, viene multiplicando para acá. ¿Quién es h? F elevado a la g. Así que acá sustituimos f elevado a la g y se acabó. Ahora, esta fórmula no es una fórmula sencilla de recordar, no es del todo aconsejable estudiar esta derivación mediante esta fórmula, sino que es más importante este proceso. Ejemplo, derivar x elevado a la raíz de x. ¿Sí? Es una función compuesta, no puedo usar la fórmula de x a la n porque el exponente no es un número natural, es raíz de x. Entonces no puedo usar esa fórmula, tengo que usar la derivación logarítmica. Aplico logaritmo lado a lado. Por propiedad, la raíz de x baja multiplicando, fíjense que estoy en este paso. Derivo lado a lado, acá. Acá regla de la cadena, 1 sobre f, por la derivada del logaritmo de f, por f derivado. Acá regla del producto, raíz de x derivado por el logaritmo de x sin derivar, más raíz de x sin derivar por el logaritmo de x derivado. Bien,
Vimos hace un ratito esta derivada, ya la calculamos en la diapositiva anterior, así que igual que en todo lo que venimos haciendo, tomo nota de esa derivada. Cada vez que me aparezca raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x, esta derivada, por el logaritmo sin derivar, más la raíz de x sin derivar, por la derivada del logaritmo que ya sé que es 1 sobre x. Este f de x, como este h, viene multiplicando para acá. Acá el logaritmo lo puse arriba, raíz de x lo puse arriba. ¿Y f de x quién es? X elevado a la raíz de x. Y bueno, acá podría juntar estos dos haciendo cociente de potencia de igual base. Podríamos distribuir si quieren y achicar un poquito, pero no se achica demasiado, no gana prolijidad haciendo la distributiva, así que yo lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Ahí he calculado la derivada aplicando el proceso de derivación logarítmica. Bueno, un teoremita. Si una función tiene derivada finita en un punto, entonces es continua. Este es un teorema que se suele llamar teorema de la derivación y la continuidad, o de la continuidad de la derivación. A mí me permite afirmar que si yo sé que una función tiene derivada, entonces es continua. ¿Sí? Me permitiría evitar el estudio de la continuidad. Cada vez que una función sea derivable, yo sé que va a ser continua. Ese es un uso, si bien es un uso de la teoría, no es el uso que le vamos a dar a este teorema en la mayoría de los casos, sino que se usa la implicación contrarrecíproca. Recordemos que si la directa es verdadera, la contrarrecíproca también. Entonces me interesa que al probar esto, voy a probar que si una función es discontinua, entonces no es derivable, ¿no? La ida es si es derivable, entonces es continua, y la contrarrecíproca sería si no es continua, entonces no es derivable. Cosa que es muy relevante y muy útil al estudiar funciones. ¿Sí? Si es discontinua en algún valor, entonces en ese valor no es derivable. Bueno, hay que probar esto, ¿no? Tomo un valor k tal que existe un valor en a, de forma que la derivada evaluada en a me da ese número k. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que es derivable, ¿no? Si la derivada evaluada en un número existe, entonces existe la derivada, es decir, es derivable. Bien. Quiero ver que f es continua en a. Quiere decir que si una función es derivable en a, quiero probar que es continua. Bueno, tomo un x distinto de a, ¿sí? Y se verifica que f de x menos f de a es lo mismo que esta expresión. Tomo f de x menos f de a, multiplico y divido por x menos a. ¿Por qué le pido a x que sea distinto de a? Porque no puedo dividir por 0. Entonces multiplico y divido por x menos a y conmuto los denominadores. Acá abajo hay un 1. Muy bien, aplico límite. Puedo aplicar límite porque si x tiende a, x no es a, ¿no? Recordemos que la definición del límite habla de un entorno reducido. El límite de un lado tiene que ser igual al límite del otro lado. Bueno, de este lado distribuimos los límites, porque el límite es distributivo respecto a la resta, y acá lo hacemos respecto al producto, porque también es distributivo respecto al producto. Bueno, ¿qué pasa acá? Este límite me da la derivada evaluada en a. Y este límite es límite cuando x tiende a de x menos a. Bueno, esto da 0. Entonces la derivada, como existe, que da acá, esta derivada por hipótesis existe, un número por 0 me va a dar 0. Y del otro lado, el límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de f de a, este límite me da f de a, este que está acá. Este no lo estoy resolviendo, no es que estoy volviendo al paso de arriba, no está el corchete. Este límite es límite cuando x tiende a de una constante, me da la constante, y este no lo estoy resolviendo. Bueno, este f de a va a pasar hacia el otro lado sumando y esto me quedó 0. Entonces, ¿qué voy a probar? Que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces, ¿qué pasa? F de a existe porque el límite existe. Y son iguales. Entonces, he probado la continuidad, ¿no? Si recuerdan, la definición de continuidad es que exista la función en el punto, que exista el límite en el punto y que sean iguales. ¿Por qué con esto solo pruebo las tres cosas? Porque por hipótesis este límite existe y de acá. Este lado de la igualdad es esta igualdad. Esto de acá. Y como probé que son iguales, f de a también tiene que dar acá. Si no, no serían iguales. Entonces probé los tres axiomas en este proceso y probé la continuidad. Entonces pruebo la ida, ¿no? Y pruebo su contrarrecíproco. Ojo, que lo que es muy importante saber es que la contraria, ¿sí? La vuelta de este teorema
no es verdadera, ¿sí? La implicación recíproca no es verdadera. No es verdad que si una función no es derivable, entonces no es continua. Eso no se puede probar. Puede no ser derivable y no ser continua, pero puede ser no derivable pero sí continua. ¿No? Vale la ida, vale la contrarrecíproca, pero no necesariamente vale la vuelta.